9:35. El tema de esta semana, probablemente el más relevante, tiene que ver con la situación que se está viviendo a nivel fiscal y los traspasos de recursos desde Corfo al gobierno central. Un reportaje de The Clinic el martes reveló las actas donde quedó manifestada también la discusión en torno a estos traspasos de recursos, lo que ha abierto toda una polémica y una discusión respecto al manejo de recursos fiscales, a la elaboración de los presupuestos, también a los niveles de gasto público y a la forma en la que el gobierno ha manejado estos asuntos. La Contraloría ya anunció que va a investigar este tema. En el Congreso, para marzo, se espera también la generación de una eventual comisión investigadora sobre estos traspasos de fondos por cerca de 3,5 billones, con B larga, billones de pesos, desde Corfo a el Tesoro Público en los últimos años. Hay una situación bien compleja. Hoy día ya la Corfo entregó su versión a través de una declaración pública asegurando que no ha habido un daño al patrimonio de la corporación. Estos y otros temas vamos a conversar junto a nuestro panel. Comienza Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Nos acompaña José Francisco Lagos, director ejecutivo de Pivotes. ¿Cómo estás? Bienvenido. De Res Pública. Perdón, de Res Pública, perdón. El otro es Juan Francisco Gali, pero gran amigo también. Gracias por estar con No nosotros. problema. Así que no hay ofensa. No, nada, ninguna. Gracias por estar con nosotros, José Francisco. Javier Altamirano, director ejecutivo del Instituto Igualdad, está con nosotros. Bienvenido, Javier. Buen día. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el panel de Voces del Poder. Bueno, partamos de inmediato con la situación que se está viviendo a propósito de estos traspasos desde la Corporación de Fomento de Corfo al Tesoro Público. José Francisco, primero, la apreciación, ¿qué es lo que refleja, a tu juicio, este traspaso de recursos por 3,5 billones de pesos? Yo creo que refleja un estado de situación general que es bastante preocupante, que es cómo se están manejando los recursos públicos en nuestro país, el patrimonio fiscal y la responsabilidad fiscal con que se administran estos recursos. Estamos en una pendiente resbaladiza respecto a nuestra deuda pública, al gasto público y a qué se hace con eso. Por ejemplo, vemos que cada vez se aumentan los recursos en cosas que uno diría, bueno, por supuesto que son muy necesarias, como la salud de las personas. Pero en paralelo vemos que las listas de espera están aumentando, que no aumenta la resolutividad en los centros asistenciales y, por tanto, hay dos preguntas que hacer. Uno, ¿cuánto es el monto que estamos destinando a cada una de las cosas que están pasando en nuestro país? Y segundo, que me parece que es muy relevante, es cómo se están gastando esos recursos. Si no nos hacemos esas preguntas, pero de fondo, y realmente con un análisis bastante serio, todo este tipo de cosas que ya básicamente algún humorista lo calificaría como salvar los muebles, termina siendo una especie de crónica de una muerte anunciada. Porque, ¿en qué sentido? Porque claro, cuando uno tiene un déficit fiscal como el que tenemos, cuando salimos a deshacernos, más bien liquidar nuestro ahorro fiscal, nuestros fondos soberanos, cuando estamos pagando millones de dólares, miles de millones de dólares en tasas de interés, sí, dice, bueno, entonces vamos a recurrir a todo lo que tenemos. Y desde todo lo que tenemos, efectivamente mayor precio que ingresó por el litio hacia Corfo y finalmente termina utilizándose una situación que es para cosas excepcionales, como una pandemia, como un terremoto, en gasto corriente, que eso por definición no hay que hacerlo. Javier. A ver, yo creo que en este caso hay una discusión que tiene que ver con la planificación financiera. O sea, yo creo efectivamente si estamos hablando con detalles, con cifras, porque hay una transparencia mayor. Hay una regla de balance estructural que fue creada en 2001 por la propia persona que está siendo cuestionada en este momento. Por lo tanto, yo creo que más bien lo que hay que hacer es orientar la conversación a ¿qué hacemos para aumentar la recaudación? Y despejar eso de la otra conversación que estaba planteando el copanelista, que tiene que ver con cómo se gasta los recursos del Tesoro Público. Aquí hay una discusión que yo creo que es válida, en el sentido de que, por un lado, está este recurso a un excedente histórico para tapar, entre comillas, una necesidad que tiene nuestra regla fiscal, y está una discusión que yo considero que sí es válida darla, que tiene que ver con, ¿es el rol de Corfo ser el proveedor de recursos para la necesidad de gastos corrientes? Claro. Yo tengo la impresión de que no, y yo creo que hay que dar una discusión bien de fondo respecto de qué se espera de Corfo como órgano especializado en fomentar la producción, pero sobre todo como espacio para tener capital de inversión, para resguardar garantías. Claro, porque retiros anteriores ha habido de Corfo, traspaso de Corfo hasta el Tesoro Público, y se hizo en el contexto de la pandemia, etcétera. Lo que se ha recalcado, lo decía Ignacio Briones también, es que se retiraban esos recursos para
una situación muy puntual, muy específica y no para gasto corriente. Ese es el tema, digamos. Sí, en ese sentido yo creo que yo quisiera ir como despejando temas. Yo creo que, o sea, mi posición al menos, si uno lee la información que ha salido, los comunicados, uno ve que primero hay una institucionalidad que operó de acuerdo a lo que le entrega la ley. Por lo tanto, en esa sesión de noviembre ya se tomó una decisión, hay un acta, está todo transparente. Por lo tanto, si alguien tiene dudas, yo creo que habría que esperar confiadamente. No hay duda de legalidad, digamos. Claro, yo creo que eso está bastante claro, que no hay nada fuera de regla. Sin embargo, si uno va a la discusión más de fondo, yo creo que hay un tema, cómo abordamos la deuda pública en general, ¿ya? Y lo segundo es cómo nosotros le damos ciertos roles a ciertas instituciones que hemos creado en Chile para un propósito. Y en el caso de Corfo, si bien yo entiendo que este es un caso extraordinario y por lo tanto se usa como tal, es decir, hay un periodo de vacas de bonanza, digamos, en un caso puntual, y se dice, bueno, es un buen momento para recuperar esta cantidad de recursos para el Tesoro Público. Sin embargo, yo no dejaría de lado que es muy importante que al menos desde el progresismo nosotros resguardemos la lógica de Corfo, la lógica de tener desde el Estado un organismo que ayuda a potenciarse en esta industria y a apoyar ciertas inversiones que son necesarias, sobre todo en un periodo que viene muy, muy complejo para la economía chilena. José Francisco, ¿cómo queda en ese sentido en pie Corfo? ¿Tú crees que daña de alguna manera su rol? ¿O lo debilita? Lo debilita sin duda porque Corfo tiene otro objetivo de existir. Y si es a través de Corfo el que estamos financiando gasto corriente, bueno, entonces finalmente termina teniendo otro objetivo. Ahora, igual hay un marco excepcional de por qué se producen estos recursos extras en Corfo. Y es precisamente por el acuerdo que hicieron con SQM a propósito del litio y el mayor precio internacional generó estos ingresos extra. Pero esa discusión debería haberse dado abiertamente, más que hacer una especie de traspaso, no diría en las sombras, porque obviamente todo esto es público finalmente, pero esto no se discutió públicamente y de hecho eso es lo que alegan los parlamentarios, a tal punto que están promoviendo algunos una comisión investigadora. Porque aquí después se abre otra discusión, que es cómo están funcionando nuestra institucionalidad para evitar este tipo de casos. Estoy llevándolo a otro caso, pero en el caso de la compra de la casa de Salvador Allende, la institucionalidad en el papel funcionó, ¿verdad? Y de hecho Contraloría tenía una especie, o sea, una resolución que aprobaba la adquisición de la casa, pero después vimos cómo se supo toda la información que incluso dentro de las mismas instituciones no estaban de acuerdo con lo que estaba saliendo. ¿Por qué el vicepresidente ejecutivo de Corfo no había estado presente en estas reuniones o se quiso abstener de esa decisión y ahora se abstuvo, aparece respaldándolo? Entonces yo creo que hay bastantes dudas, o por qué Contraloría, porque también de nuevo, Contraloría dijo, nosotros estuvimos de acuerdo con esta resolución y hubo resoluciones, pero aún así vamos a abrir un espacio para investigar estos traspasos excepcionales desde Corfo hasta el Estado. Ahora, el tema de fondo, Javier, tiene que ver con cómo están las finanzas públicas también, porque si uno amplía un poquitito la mirada, estamos discutiendo desde septiembre, octubre del año pasado, cuáles son los niveles prudentes de gasto y de qué forma estamos manejando, en definitiva, nuestras finanzas públicas. Se dio esa discusión en el contexto de la discusión presupuestaria, del debate presupuestario en el Congreso. El gobierno se tuvo que comprometer a un recorte de $600 millones en ese contexto, que fue bien difícil y porque tuvo repercusiones en distintas reparticiones públicas, el Ministerio Público, entre otras cosas. Pero la pregunta de fondo es esa. ¿Hoy día estamos gastando más de lo que podemos realmente? ¿Estamos planificando bien nuestra finanza? Es un tema de largo plazo bien importante. Yo creo que hay que ser bien honesto, ¿eh? Yo creo que las cifras son bastante preocupantes. Ahora, eso no estaría pasando si tuviéramos un crecimiento y una economía que estuviera muy pujante, etcétera. Por lo tanto, es el momento de usar los mecanismos que tenemos. Para eso hay un consejo autónomo, para eso hay una regla, para eso hay una discusión transparente. Eso son buenas bases democráticas. Sin embargo, yo creo que aquí esto nos va a llevar inevitablemente en la discusión presidencial que viene a encontrar algún tipo de acuerdo de otro tipo. En ese sentido, yo creo que hay que tener algún tipo de acuerdo respecto al crecimiento, respecto a la productividad. Y aquí yo quisiera plantear un tercer punto. Ha llegado el momento, muy probablemente, de evaluar de qué forma está organizado el Estado de Chile. ¿A qué te refieres? Derechamente de que hace mucho tiempo no se hace una reforma adecuada a la situación global en que estamos inmersos como pequeña economía. Entonces, hay que hacer algunos cambios, inevitablemente, y eso es una discusión que no es de color político, sino que es simplemente de asegurar un buen funcionamiento del Estado para el mundo actual. Yo creo que la concertación logró en muchos momentos hacer estos avances bien notables. O sea, en la construcción de una política social, porque la dictadura no tenía gasto social básicamente,
políticas para reducir la pobreza, etcétera. Luego se hace un trabajo de modernización tecnológica. El Servicio de Impuesto Interno es un lujo desde el año 2000, o sea, hace mucho tiempo que es un lujo mundial. El registro civil es otro lujo. Lo que quiero decir es que ahora hay otra discusión que hacer respecto de cómo las políticas públicas tienen mecanismos adecuados de control del gasto, monitoreos adecuados para corregir a tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en un periodo económico, no quiero que nadie se sorprenda ni se alarme, pero va a ser muy complejo. O sea, los próximos años, por el tipo de presidencia que tiene Estados Unidos, por la volatilidad mundial, digamos. Por la geopolítica que está muy poco propicia al tipo de economía que somos de exportación, va a demandar que tengamos una capacidad de reacción a tiempo. Y eso yo creo que es un próximo desafío político de todas las fuerzas políticas. José Francisco, ¿dónde hay que poner el énfasis en esa discusión entonces? Yo estoy de acuerdo con Javier en lo último que dice, entre otras cosas, de esto de ver bien cómo está estructurando el gasto del Estado. Sobre todo porque acá tampoco es que sean misiones de física cuántica lo que haya que hacer respecto al gasto público, porque hoy día nosotros vivimos en una pantomima. La pantomima es que el Estado gasta muchos recursos, cada vez gasta más. Hay falta de información en cosas que son esenciales, por ejemplo, cuántas personas trabajan efectivamente en el Estado. Sabemos en el gobierno central, pero no sabemos en las municipalidades, y eso es grave, evidentemente. Pero además tenemos un montón de, por ejemplo, programas que están muy mal evaluados, sostenidamente en el tiempo, y no hacemos nada al respecto. Y no hacemos nada al respecto, es decir... Pero es que no es tan fácil hacer esa evaluación, pareciera, ¿no? Porque Ignacio Briones, siendo ministro de Hacienda en el gobierno anterior, comprometió precisamente esos recortes de gasto y no resulta muy sencillo recortarlo. No es muy sencillo porque hay una cantidad de intereses creados, porque hay una maquinaria funcionando. Hay que pasar por el Congreso con proyectos de ley muchas veces. Hay que pasar por el Congreso y eso y en algún momento va a afectar algún interés y eso va a ser bien complejo. Lo vimos en el caso Junaev hace poco tiempo, ¿verdad? Entonces, esto requiere un compromiso de todo el país para revisar, no un programa, revisar todos los programas respecto a cómo se está enfocando el gasto público y si ese gasto público está llegando efectivamente a las personas que lo requieren y no simplemente favoreciendo a la clase estatal. Bueno, en ese sentido, Javier, estamos conversando con Javier Altamirano, director ejecutivo del Instituto de Igualdad, y José Francisco Lagos, director ejecutivo de Red Pública, aquí en Voces del Poder en CNN Chile Radio. En ese punto en particular, Evelyn Matei hizo una propuesta, digamos, un emplazamiento al gobierno a hacer un recorte primero de $3.000 millones en 2025. Es una brutalidad de plata, es mucho. Y luego comprometía, si es que ella llegaba a la presidencia eventualmente, otro recorte de gasto de cerca de $6.000 millones, no por una vez, sino de manera permanente en el presupuesto. Estamos hablando de cerca del 10% en total del presupuesto fiscal. ¿Es viable un recorte de esa naturaleza? Yo quiero ser aquí bien tajante. Eso es justamente lo que no hay que hacer. ¿Qué cosa? Hacer ofertones con cifras... ¿Es un ofertón esto? Es un ofertón propiamente de la campaña, evidentemente por la atención que tienen por la ultraderecha a la candidatura de Evelyn Matei. Sin embargo, el riesgo de ese juego, ese festival de ofertones, es que vamos a caer en un delirio como el que tuvimos con los retiros. Es decir, que ya se pierde el sentido de realidad. Cuando tú dices 3.000 millones y lo dices en forma abstracta, con un número cerrado, es bien sospechoso. Suena mucho ofertón. Estamos esperando un desglose de eso, estamos esperando la solución, estamos esperando la experiencia acumulada del gobierno de Piñera y el actual para ver si es algo cercano a la realidad. Ahora, yo creo que eso es peligroso, insisto, porque nos va a ensuciar una discusión que yo planteé al inicio que debe ser de todas las fuerzas políticas y como acuerdo de Estado. Entonces yo creo que es el camino inverso al que nosotros al menos creemos que es necesario para Chile, que es cómo nosotros, en base a la transparencia, en base a la experiencia acumulada y en base a un escenario muy adverso, tomamos ciertas decisiones que por supuesto tienen que ser graduales, por supuesto tienen que ser resguardando los derechos de los trabajadores. Y esto suena demasiado a Milei, y ya sabemos lo que pasa con Milei. O sea, entramos en una lógica de casino, entramos en una lógica absolutamente irresponsable, que le hace pésimo a la economía y le hace pésimo a gente con... ¿Irresponsable por el discurso o por las medidas que adoptan? ¿Es irresponsable, dices tú, por la retórica o por los efectos que genera? Ambas cosas, porque hemos llegado a este exceso en términos de pérdida de responsabilidad del cargo, con un Milei tuiteando, promocionando, un meme coin, entendí que se llama este tipo de operaciones, queda para otra conversación, pero que te quiero decir que es muy irresponsable, pero es la forma en que se están acercando ciertas fuerzas políticas de la derecha más dura, en una lógica de destrucción de cualquier tipo de regla estatal, y por lo tanto abren una conversación, a mi entender, alejada de los datos y que tiene un costo humano muy fuerte. O sea, aquí son 45.000 personas, está diciendo que tal vez son 80.000, y si tú haces una cosa con un recorte brutal en torno a una cifra redonda que se le ocurrió en sus vacaciones a la candidata,
estás poniendo en riesgo familias. Entonces, más bien lo que hay que pensar es qué tipo de necesidades tenemos a nivel del Estado. Por ejemplo, te lo digo concretamente, si nosotros aprendimos durante la pandemia algo, fue que los cuidados son algo muy relevante, que eso no va a ser reemplazado ni por los robots, ni por la tecnocracia. Necesitamos seres humanos que cuiden a otros seres humanos. Eso es una parte importante de la economía que viene. Sí. Y eso, por lo tanto, podría ser perfectamente un trabajo de transición de cierto personal del Estado a otras funciones. ¿José Francisco? Sí, bueno, es que lo que suele pasar en los lugares donde se tienen menos ingresos o menos ingresos de lo esperado es que uno ajuste el gasto. Y la verdad es que en Chile no tenemos esa discusión. Siempre estamos gastando más y vemos cómo recaudar más para ese gasto mayor. Pero en todas las familias, cuando se reducen los ingresos, dicen, bueno, entonces tenemos que reducir el gasto. Y en Chile nunca damos esa discusión. Nunca decimos, hay que cuidar los recursos públicos, hay que ver en qué cosas se está gastando y hay que eventualmente... Porque es muy raro que solo el Estado de Chile no gaste mal los recursos. Porque de hecho es evidente que no, ¿verdad? Entonces, veamos cómo podemos gastar mejor, cómo podemos dejar de gastar en algunas cosas que ya no son necesarias o que se están mal gastando, y esa discusión como que pareciera vetada al debate público, no sé por qué razón. Ahora, distinto es lanzar una cifra como la que ha puesto Evelyn Matei sobre la mesa de 9.000 millones de dólares de recorte de gasto en un par de años. O sea, lo que a mí como ofertón electoral me parece poco atractivo entre otras cosas, porque lo que está diciendo es algo... No, porque es algo duro, ¿verdad? No es que está diciendo, oye, vamos a inyectarle 9.000 millones de dólares a repartir, ¿verdad? No, vamos a decir, vamos a dejar de gastar. No es que vamos a usar esa plata para otra cosa, no, vamos a dejar de gastar. Pero para su mundo es muy atractivo, digamos, en ese sentido, desde el punto de vista de la oferta electoral, para el mundo de la centro-derecha. Es una discusión bastante élite, no es que esté... Seguro. Por eso yo no lo calificaría de ofertón electoral, ¿verdad? Porque obviamente no es lo más atractivo, no es el atractivo del mundo. Pero vemos hoy día que el mundo está haciendo este tipo de reflexiones y no por nada Chile es uno de los países que está creciendo menos que el mundo. Porque ya estamos en un escenario complejo y en eso estoy de acuerdo con Javier. Pero en ese escenario complejo nosotros somos los que estamos abajo. O sea, no somos los que estamos surfeando el escenario complejo, estamos más bien padeciendo el escenario complejo y eso me parece preocupante. Ahora, la pregunta luego, José Francisco, viene por el lado de saber dónde hacer esos recortes sin que eso genere, como decía Javier, alguna crisis desde el punto de vista social. Porque claro, si nos vamos a Argentina, que es un caso extremo, ¿no? Porque viene en una circunstancia histórica, económica muy distinta, pero eso ha significado recorte de planes sociales, de apoyo a cierta familia, aumentó inicialmente la pobreza, luego esa tendencia se revirtió, pero en un comienzo significó más gente bajo la línea de la pobreza. ¿De qué forma se puede planificar esos recortes sin que genere problemas sociales, digamos? O sea, lo primero es tratar a los chilenos como adultos y decirles que va a generar algunos problemas. Pero nuestro nivel de gasto público en algunas materias, que es incuestionado, me parece que es bastante como explicativo para que las personas lo entiendan. Pero solo un ejemplo. Cuando empezó el Transantiago, tenía la mitad de buses que ahora y movía al doble de pasajeros. Hoy día tiene el doble de buses y mueve a la mitad de pasajeros. Eso evidentemente no cuadra, no calza por ningún sentido. Entonces, ese tipo de gasto, los chilenos van a ser lo suficientemente responsables para ver que hay que cortarlos, hay que reducirlos, porque necesitamos nuevamente volver a crecer y volver a tener un Estado lo suficientemente eficiente para darle más oportunidades a los chilenos. Ahora, Javier, desde la perspectiva del oficialismo y para el mundo de la centroizquierda y de la izquierda, es difícil plantear estos temas también, ¿no? Y en general los temas que tienen que ver con recortes de gasto son complejos. Por el contrario, la tendencia es más bien a buscar vías de recaudación, que es lo que planteó el gobierno de la presidenta Bachelet, por ejemplo, este mismo gobierno, que permitan hacer más sostenible el gasto en vez de reducirlo. ¿Cómo se plantean eso en un año electoral de nuevo? Sí, o sea, yo voy a seguir defendiendo que es un ofertón en el sentido que responde a una lógica que se ha instalado ultraliberal. Usan muy mal la palabra libertad los libertarios, pero tiene que ver con reducir a la mínima expresión el Estado, y bien sabemos que los que pagan el costo de eso son las personas que más requieren apoyo, porque no todos nacen como algunos candidatos con un patrimonio gigantesco de su padre, etcétera. Lo que yo creo aquí en este caso es que hay que distinguir dos cosas. Uno es el tipo de trabajo y vamos a decir el funcionariado público. Es una discusión que a mi entender amerita ser dada desde la izquierda, porque nosotros sí creemos en la honestidad de la ética pública y en la necesidad de que los quienes van a trabajar al Estado respondan a una necesidad social. Que o sea, tenemos que ser muy drásticos con esta lógica que se ha lamentablemente instalado, como en muchos países, de un cierto clientelismo, una cierta comodidad en el cargo, con condiciones de evaluación muy cuestionables, todos lo sabemos.
Esa es una primera discusión, que es qué tipo de servicio público queremos darle a Chile. ¿Ya? Y eso yo creo que es una cosa que hay que hacer bien, hay que hacerla en forma gradual, hay que hacerla en forma dialogada, y es lo que yo mencionaba respecto de ciertos sectores más emergentes, como el tema de los cuidados, porque no hay que caricaturizar el aumento de funcionarios públicos en este gobierno. Mucho tiene que ver con carabineros y personal de salud. Yo no sé si alguien está en contra de eso, pero es una discusión que se puede dar. Por lo tanto, el funcionariado. Y lo segundo es que uno tenga una discusión respecto del gasto social en general. Y eso es de otra índole. Y ahí sí nosotros tenemos, a nuestro haber, una tradición de ser muy responsable, yo hablo de la centroizquierda, en establecer gastos que tengan cierta sostenibilidad financiera en el tiempo. Y eso se ha visto en muchas políticas públicas que hemos hecho, que han sido graduales y que están condicionadas a ciertas proyecciones del crecimiento y de ingreso fiscal. Yo creo que eso hay que mantenerlo, y eso insisto, un activo muy potente que tiene la centroizquierda. Javier, estamos con Javier Altamirano, director ejecutivo del Instituto Igualdad, y José Francisco Lagos, director ejecutivo de Res Pública, aquí en Voces del Poder. Queríamos cambiar de tema para preguntarles también sobre otro asunto muy relevante y tiene que ver con el desalojo de la megatoma en San Antonio. Son más de 10.000 personas las que viven ahí, según las estimaciones, más de 4.000 familias. Es una situación muy, muy delicada. Más temprano conversábamos con la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, quien planteaba que el gobierno está buscando una vía de solución, en el fondo para evitar ese desalojo, que van a cumplir con el dictamen judicial, por cierto, pero también tratar de evitar una crisis social que se puede generar a propósito de un desalojo de esta envergadura. Javier, ¿crees tú que es viable un desalojo de esta naturaleza? Sí, mira, yo me acordaba del caso, no sé si recuerdan, de la toma de Peñalolén, ¿Sí? que enfrentó al Estado, o más bien donde el Estado negoció con un señor llamado Nasur, que por Miguel supuesto, Nasur. sí, Sí. lo pasó muy bien con toda esta crisis. Es importante mencionar eso, ¿por qué? Porque en perspectiva histórica uno ve que eso se demoró casi 15 años en poder terminar con soluciones habitacionales para 2.000 familias, ya que hablamos del doble. Entonces, solo para que tengamos un orden de magnitud, 15 años, la mitad. Entonces, eso ya nos da un principio de respuesta. Si hay un acuerdo, sería ideal que esto ocurra el lunes, como anunció el ministro Carlos Montes. Tengo esperanza de que así sea, pero hay que entender que va a ser un acuerdo que no va a ser blanco y negro, sino que va a ser un acuerdo, como lamentablemente son los temas complejos, con gradualidades y con complejidades. Es decir, eso respecto al caso puntual. Ahora, esto evidentemente habla de un tema mucho más profundo y que tiene que ver con el déficit habitacional, que todos sabemos Sí, que es una crisis que se arrastra por los años de los años y que desde el 2019 se alcanza el pic. Y el 2019 es casualmente, o no casualmente, sino que la confirmación de aquello es el inicio de esta megatoma. O sea que es un tema relativamente reciente que no hemos sabido enfrentar. José Francisco. Sí, me llama la atención, me llama la atención la declaración de la ministra Toro, porque aquí, a propósito de la institucionalidad, resoluciones de la Corte Suprema, algunas son las reglas de oro y a otras vamos a ver si las podemos cumplir. ¿Ha relativizado el Me gobierno parece que esto? con su declaración hoy día lo relativizó, porque dijo que eventualmente vamos a ver si es que cumplimos el fallo, vamos a una etapa de negociación. Si esa etapa de negociación ya pasó, si la Corte Suprema ya resolvió. Esto es como cuando pasó lo de la ISAPRE. Oye, la resolución de la Corte Suprema era el mantra que no se podía mover ni tocar por ningún Pero cumplir centímetro. con la resolución de la Corte tiene un plazo, digamos. Antes de ese Tiene plazo, un plazo, claro. se abre un espacio de negociación, así lo entiendo yo, de parte del gobierno para tratar de evitar ese desalojo, no para intentar incumplir el fallo, sino más bien para buscar otra solución. Claro, y el punto es que, bueno, lo que dijeron al menos los pobladores en esa toma es que cumplir el fallo no está en su expectativa, y eso, obviamente, si eso está sobre la mesa de negociación es mucho más difícil. Pero aquí la gran discusión, bueno, plantea algo, Javier, que me parece razonable, que es cómo resolvemos el déficit habitacional, que es el problema de fondo, pero aquí también, ojo cómo tratamos a las personas que han decidido tomarse este terreno y saltarse la fila a las personas que están esperando, porque si les damos una solución habitacional, especialmente a las personas que se tomaron este terreno, el incentivo para que las personas busquen resolver por esa vía el déficit habitacional, bueno, es muy grande y ya ha pasado. Hemos visto gente que promovía las tomas, eran representantes de las tomas y en paralelo trabajaban en el Estado. Si hemos llegado a ese absurdo, por tanto, esa situación habría que revisarla y hay que ponerle ojo a los negociadores que las cosas que digan ahora pueden repercutir en el futuro también. Javier. No, 100% de acuerdo con que hay que ser muy duro con esta zona gris de especuladores, que son tanto los que juegan con la crisis y que la alimentan, que no vamos a entrar en detalle, como aquellos que literalmente son brokers de la necesidad de vivienda. Ahora, en defensa de quienes están buscando una solución de dignidad para su familia, porque eso es, estamos hablando hay un tercio de esa población que son niños, niñas y adolescentes, o sea, no son gente que lo está pasando bien y que está buscando hacer algún tipo de lucro.
La mayoría está organizado en comité de vivienda, la mayoría se ha dado caminos para llegar a la institucionalización de su demanda. O sea, yo creo que esa gente debe ser apoyada como corresponde, y aquella que está jugando a la especulación y muchas veces son culpables de cosas aún peores, sí debieran ser tratados con mucha dureza. Ahora, si no nos hacemos cargo de que esto requiere un Estado mucho más rápido, y aquí la autocrítica le cabe a muchos gobiernos, porque esto se viene arrastrando los 600.000, la última estimación, según lo que estuve revisando, son 550.000 aprox déficit, que no es lo mismo que demanda habitacional. Es una media que se ha dado desde hace mucho tiempo, y eso es muy grave. Eso es muy grave porque son personas que necesitan, y son personas que trabajan, que hacen todo lo posible por salir adelante, necesitan un Estado que sea más rápido y más efectivo en poner a disposición terrenos y costos de construcción que hagan que eso avance. Porque ahí hay otra zona gris, que es el costo de construcción, que está disparado, y que hay mucha gente que lamentablemente juega con esta crisis. Y yo creo que eso es otro caso, a mi entender, donde debiera haber algún tipo de acuerdo más allá de un partido, porque esto, como son políticas sociales o políticas habitacionales de vivienda que tardan años, se necesita definir ciertos criterios de realidad donde podamos responderle a Chile. De todas maneras. Hay un solo detalle que ojo con el criterio de la necesidad, porque cuando vamos a la necesidad de las personas, hay otros lugares, por ejemplo en Caldera, en Bahía Inglesa, donde las tomas son por segundas viviendas, y ahí el Estado tampoco desaloja. Entonces, ojo claro, va a dar al punto, al problema de fondo estructural, cuando en verdad lo que no se quiere es desalojar, como estamos viendo en estos lugares. Son cosas distintas, pero me parece que ahí hay que ponerle harto ojo. Solo una precisión, colega. Aquí, este caso puntual, los datos indican que es primera vivienda. O sea, estamos hablando de una necesidad puntual. ¿En San Antonio? Sí. Entonces, porque efectivamente hay todas estas cosas medio oscuras que hay que ser muy drásticos, si no esto sigue inflándose. Javier Altamirano, director ejecutivo del Instituto Igualdad, y José Francisco Lagos, director ejecutivo de Res Pública, han estado con nosotros aquí en Voces del Poder. Gracias por estar con nosotros. Muchas Bienvenido. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. 10 de la mañana con 1 minuto. Seguimos en CNN Chile Radio. Ya volvemos con más informaciones.